Bienvenidos a Momentos de Reflexión. La escuela del desierto. La escuela del desierto es un concepto muy bíblico, muy de la palabra de Dios, que nos describe aquellos periodos de aislamiento, de prueba en tiempos difíciles, donde Dios moldea el carácter de sus hijos antes de llevarlos a una nueva etapa o cumplimiento de sus propósitos. La escuela del desierto no es un castigo de parte de Dios, sino un proceso de preparación donde el ruido del mundo se apaga para que la voz de Dios sea clara en el corazón de una persona. Ahora, las escuelas del desierto tienen propósitos. Primero que todo, por medio de los desiertos de nuestra vida, no aprendemos dependencia absoluta de Dios. En el desierto, los recursos propios, la fuerza, los contactos, el dinero, escasean y fallan, son insuficientes. Esto obliga a desarrollar una confianza radical en Dios. El pueblo de Israel dependía diariamente del alimento que Dios les enviaba porque no había otra manera. No habían supermercados en el desierto, no habían maneras de ir a mercar así tuvieran dinero, porque tenían dinero, pero no había con qué comprar, no había qué comprar en el desierto. Y Dios les envía maná que caía del cielo y no lo podían acumular, debían confiar cada mañana en la provisión divina. Dios permite la escasez para enseñarnos que Él es nuestra única fuente verdadera de provisión. En el aula del desierto encontramos identidad. El desierto revela lo que realmente hay en nuestro corazón. A veces profesamos una fe única en Dios, pero cuando Dios nos lleva al desierto, allí es donde realmente sabemos si realmente nosotros dependemos de Dios o no. Es un lugar, el desierto es un lugar de limpieza, donde se quitan las máscaras y donde muchas cosas tienen que ser dejadas porque no las podemos llevar en el desierto. La Biblia nos habla de que Moisés pasó 40 años en el desierto. Ya Moisés no era un joven. Moisés tenía aproximadamente 40 años cuando tuvo que huir al desierto por una situación que se le presentó, y allí se convirtió en un humilde pastor de ovejas. Allí estuvo aprendiendo, allí tuvo un encuentro con Dios a través de una zarza. Dios le muestra el propósito por el cual Dios lo había cuidado y lo había salvado. Ahora Moisés tiene que regresar por orden de Dios a Egipto, donde él no quería volver, pero tuvo que regresar. Y allí, en ese desierto, Moisés tiene un encuentro real con Dios. Tiene un encuentro real con él mismo, porque no es solamente encontrarnos con Dios, es encontrarnos con nosotros mismos. El lugar de encuentro nos lleva a la intimidad. En Oseas 2:14, Dios dice: la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esto nos habla de intimidad entre Dios y el ser, aquella persona que está siendo llevada al desierto. Es un silencio de nuestra crisis o momentos de soledad donde la voz de Dios se vuelve más nítida y personal. Jesús en el desierto, dice la palabra de Dios, que fue llevado por el Espíritu para fortalecer su espíritu antes de iniciar
el ministerio público. Es decir, que ni siquiera el Señor Jesucristo se salvó del desierto. A veces nosotros estamos pasando por una situación crítica y lo que viene es murmuración, quejándonos, y muchos, la gran mayoría de las personas se apartan de los lugares de reunión, no se congregan porque están pasando por una prueba, una dificultad. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que no debemos apresurarnos es a salir del desierto. Debemos enfocarnos en aprender la lección que Dios tiene para nosotros allí, en ese lugar del desierto. Segundo, debemos evaluar nuestro crecimiento. Debemos preguntarnos a nosotros mismos y pedirle a Dios que nos ayude si esta situación nos está ayudando a crecer o no. Y en tercer lugar, debemos confiar en que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. No evitemos los desiertos, aprendamos en la escuela del desierto y creceremos y seremos fuertes frente a las adversidades que nos vengan. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude. Hay muchos ejemplos de personas que vivieron en el desierto de Dios, allí en la palabra del Señor, y de ellos podemos sacar muchas lecciones de vida para nosotros. Hasta pronto.